Queridos y estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien ustedes y sus familias, les quiero contar que hemos preparado una presentación introductoria al curso de Historia y Ciencias Sociales, especialmente dirigido a los alumnos de octavo año básico, primero y segundo año medio. La presentación versa sobre el concepto de historia, su periodificación y el trabajo del historiador. Esto sin duda nos va a servir para tener una base para luego desarrollar futuros contenidos. Un saludo muy afectuoso y adelante con ese video. La historia estudia el pasado de la humanidad. Hay que distinguir hechos de acontecimientos. Los hechos son simples acciones, como por ejemplo dormir, caminar, respirar o transportarse, por ejemplo, a la escuela. Aquí tenemos un estudiante que va, ¿no es cierto?, diariamente a la escuela en el furgón escolar. Pero los acontecimientos son hechos o acciones mucho más importantes, mucho más trascendentes y que ocurren de manera excepcional una sola vez en la vida o una sola vez en la historia. Por ejemplo, el descubrimiento de América. Los actores de la historia, el ser humano. Tanto hombres como mujeres han protagonizado la historia. Dentro de los hombres, Napoleón Bonaparte, que fue un gran conquistador. Dentro de las mujeres, Ana Frank, que fue una mujer judía víctima de la Segunda Guerra Mundial. También no solo los poderosos han protagonizado la historia, sino que también las personas más humildes. Dentro de los poderosos tenemos al gran faraón Ramsés II, dentro de la cultura egipcia, y dentro de las personas más humildes, los esclavos egipcios. Un aspecto importante dentro de la historia es el tiempo. Los hechos y acontecimientos ocurren dentro de un tiempo, dentro de un siglo. Por ejemplo, la historia se suele dividir en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Cada edad está precedida de un hecho y también hay un hecho que va a culminar, ¿no es cierto?, esa edad. Por ejemplo, aquí tenemos en primer lugar la prehistoria, que va a ser lo que viene antes de la historia. La prehistoria parte con la aparición del hombre, que se cifra hace 1.000.000 de años aproximadamente y que se va a proyectar hasta el año 3000 a.C. con la invención de la escritura. Posteriormente se inicia lo que llamamos historia universal, con la edad antigua, que va del 3000 a.C. Con la invención de la escritura, y que va hasta el año 476 después de Cristo con la destrucción del Imperio Romano de Occidente. Ahí se inicia la Edad Media, que va a durar 10 siglos aproximadamente, hasta el año 1492, en que va a tener lugar el descubrimiento de América. Se inicia allí la Edad Moderna, una época de profundos cambios, que va a durar aproximadamente 3 siglos, hasta el año 1789, en que se va a producir la Revolución Francesa. Y allí se va a inaugurar la contemporánea, que es la edad que actualmente vivimos. Los acontecimientos también ocurren dentro de un espacio geográfico. Hay acontecimientos que ocurren a nivel mundial, como la globalización o la actual pandemia. Hay otros acontecimientos que ocurren en un espacio geográfico más reducido, como el espacio de un país. Ejemplo, la historia de Chile. La instalación de la primera junta de gobierno, por ejemplo, es un hecho que ocurre solamente dentro de lo que es Chile. Y finalmente tenemos, en un espacio más reducido aún, acontecimientos que ocurren dentro de la historia local, por ejemplo, dentro de la historia de Codegua, como fue la constitución de Codegua como comuna. También hay acontecimientos relacionados a determinados países, el Renacimiento, que va a nacer en Italia, la Revolución Industrial, que va a nacer en Inglaterra, el nazismo, que va a surgir en Alemania, o el ataque a las Torres Gemelas, que se va a producir en Estados Unidos. Y finalmente la gran pregunta, bueno, ¿cómo trabaja el historiador? Bueno, para empezar, el historiador es aquel profesional
que investiga y trata de reconstruir el pasado histórico, el pasado de la humanidad. ¿Cómo lo hace? Recurriendo a lo que son las fuentes históricas. Una fuente histórica es toda evidencia del pasado, vestimentas, objetos, etc. Las más usadas son las fuentes escritas. Ejemplo, una carta, un certificado emitido por una autoridad, por ejemplo, un certificado de nacimiento, una boleta o un boleto de micro, por ejemplo. Pero también tenemos las fuentes orales. Un discurso, aquí tenemos a Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, dando un discurso. Tenemos la declaración de un criminal de guerra al final de la Segunda Guerra Mundial en los famosos juicios de Nuremberg. Y también tenemos una entrevista dada por el ex general Pinochet. También tenemos las fuentes audiovisuales, como por ejemplo la fotografía. Aquí tenemos a los Beatles, ¿no es cierto?, en una famosa fotografía. También tenemos la grabación fonográfica a través de un disco, en este caso de Michael Jackson, o también una pintura que en este caso sería el autorretrato del pintor holandés Vincent van Gogh. También tenemos las fuentes materiales, un billete de banco, un billete de 1000 pesos, la famosa luca. Luego tenemos la Victoria, que es un carro antiguo de un medio de transporte. El tintero con una pluma, que era como antiguamente se escribía. Una vestimenta, la famosa 10 de Maradona. Un antiguo calzado chileno del campo, que es la famosa hojota. Y finalmente una plancha de carbón. Y además el historiador no solo recurre a las fuentes históricas, sino también a las llamadas ciencias auxiliares. La arqueología, ¿no es cierto?, esta ciencia que estudia los restos antiguos, la numismática, que va a estudiar las monedas antiguas, la paleografía, que va a estudiar los textos más antiguos encontrados, la heráldica, que es la ciencia que estudia los escudos de armas usados por antiguas familias, la cartografía, que se va a dedicar al estudio de los mapas y las distintas formas de representación de la Tierra, la cronología, que es el estudio del tiempo, y también otras ciencias como el arte y la economía.